Muy buenas noches, tengan todos y todas. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida a uno más de sus webinars. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en esta ocasión a través del icono de levantar la mano para poder cederles la palabra. Estas preguntas serán evacuadas por nuestro panelista al final de la charla. Por otro lado, les comento que la grabación de este webinar la podrán encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. A continuación, les haré una breve presentación de nuestro panelista. El panelista de hoy es el ingeniero Marlon Velázquez González. Es ingeniero civil graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es Master in Business Administration in Bird Business School, Heriot-Watt University, United Kingdom. Cuenta con una maestría en Administración de Proyectos certificada por el PMI de la Universidad para la Cooperación Internacional. Además, tiene una especialización en Seguridad en la Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con una especialización en Organización, Planificación y Equipos de Obra de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Es experto en gestión de contratos de asociaciones público-privadas. Es especialista universitario de entornos virtuales de aprendizaje virtual Educa Argentina. También es director del Departamento de Servicios Generales de la Asamblea Legislativa y gerente del proyecto por la parte institucional del proyecto de edificio de la Asamblea Legislativa, así como es también profesor de las maestrías en gerencia de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional, de la ULACID, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Fidelidad y Educación Continua del Colegio de Ingenieros Civiles desde hace 15 años. Sin más, le cedo la palabra al ingeniero Marlon Velázquez González, quien nos presentará esta charla llamada Experiencias y lecciones aprendidas del proyecto del edificio de la Asamblea Legislativa. Bueno, muy buenas noches a todos los colegas y profesionales relacionados con el tema, con todo lo relacionado con diseño, construcción, gerencia de proyectos, que están interesados en conocer un poco de los antecedentes y de las lecciones aprendidas más importantes del proyecto del edificio de la Asamblea Legislativa. Es un placer para mí poderles dar este pequeño espacio, ¿verdad?, donde podamos destacar, digamos, los elementos más importantes relacionados con el proyecto, ¿no? Obviamente es de manera muy general, porque si hiciéramos hincapié de todas las cosas que se dieron durante el proyecto, obviamente que duraríamos mucho más que unos 45 minutos, pero voy a tratar de ser muy ejecutivo en la exposición y tratar de abarcar los elementos más importantes. Voy a comenzar con los antecedentes. Tal vez alguna gente no conoce, voy a tratar de mencionar algunos, donde lo cierto es que la sede de la Asamblea Legislativa inicialmente estuvo en Avenida Central y Segunda, calle 2, ¿verdad?, a partir de 1823. Recordemos que la independencia se dio en 1821. Seguidamente se fue constituyendo el Parlamento como tal y se ubicó, digamos, en ese lugar, ¿verdad?, en esa dirección en particular. Después, en 1856, se trasladó hacia Avenida Central y Primera, calle 2, y por último se ubicó en Cuesta Moras, donde estamos actualmente, en Avenida Central y calle Primera, ¿verdad?, donde el edificio que fue diseñado por el arquitecto José María Barrantes en su momento, ahí se instaló el Congreso, y ahora que hemos construido el edificio donde se alberga todo el proceso del quehacer de la ley. De igual forma, aquí tenemos una foto de lo que fue el Congreso, la famosa Plaza de la Artillería, donde está actualmente construido el Banco Central. Fue un edificio, lástima, ¿verdad?, patrimonio histórico, que se demolió en aquel entonces, pero aquí vemos un vestigio de lo que en aquel momento fue el Congreso de la República. Y obviamente, como les mencionaba, nos trasladamos a Cuesta Moras, ¿verdad? Ahí tenemos una noticia, ¿verdad?,
una foto, digamos, de un periódico de aquel momento, donde hacía hincapié de todas las labores constructivas que se estaban desarrollando. Y luego, algo que tal vez muy poca gente conoce, todo esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla son los intentos para poder construir una sede de Congreso, ¿verdad? Lo pongo porque al final es como una forma representativa de lo que sucede aquí en el país, ¿verdad? Yo creo que aquí se han presentado situaciones con muchos proyectos donde sí ha tardado cualquier cantidad de años para lograr concretar obra pública, y lo cierto es que la Asamblea no deja de ser un reflejo, digamos, de esa situación, que me parece que el salto cualitativo que tenemos que dar desde el punto de vista de gestión es tratar de que en el momento que se formulen y se aprueben los proyectos, al momento que ya esté ejecutado, bajen sustancialmente los tiempos, ¿verdad? Lo cierto es que en 1958 había una partida de 2.020.000 colones para la construcción del edificio. Luego, en el 85 hubo una ley de comisión del edificio de la Asamblea Legislativa. En el 90 se hizo un intento de un concurso nacional de anteproyectos. En el 96 se quiso implementar unas torres en la propuesta donde estaba antes el edificio LAN, que eran unos apartamentos que pasaron a ser de la Asamblea Legislativa. Hubo también un concurso nacional de anteproyectos, ¿verdad? En el 98 se quisieron hacer unas 3 torres legislativas donde está ubicado el edificio Sion, el antiguo colegio Sion. Se hizo el intento de hacer un proyecto integral de planta física, ¿verdad? Donde lo íbamos a financiar bajo la modalidad de empréstito. Hubo un intento también de propuesta de 3 torres. Hicimos un intento con el Banco Centroamericano de Integración Económica, ¿verdad? En algún momento se quiso comprar un edificio ya construido, ¿verdad? Para adaptarlo a las condiciones, que era el MIRA, que estaba ubicado ahí en Zapote por Casa Presidencial, y cerramos con el fideicomiso de la Asamblea Legislativa y BCR, ¿verdad? Que al final este intento es un cúmulo o es una sumatoria de intentos, como decía Tomás Alva Edison cuando le preguntaron que si había fracasado 1000 veces con el tema del bombillo. En esta ocasión, bueno, no fueron fracasos. Yo creo que al final todas fueron una acumulación de experiencias que nos permitió concretar el proyecto bajo la modalidad de fideicomiso, que fue, digamos, de alguna manera transferir los riesgos y transferir la gerencia hacia un fideicomiso que permitiera obviamente apalancar financieramente y manejar administrativamente todo el proyecto, ¿verdad? Entonces, básicamente, esos son unos antecedentes importantes a tomar en consideración. El proyecto se desarrolló, digamos, dentro de las 3 cuadras que la institución tenía, ¿verdad? Donde estaba ubicado el antiguo Colegio Sion, el edificio principal. Tenemos la Casa Rosada, el Castillo Azul. Hay una cuadra que fue una gasolinera hace muchos años, donde tenemos ubicados a la unidad de transportes, y donde se construyó el edificio donde estaban los antiguos apartamentos LAN y la biblioteca institucional. Adicional a esto, tuvimos que expropiar una serie de propiedades que estaban sobre la avenida central para completar la cuadra como tal. Es parte de los entregables que se desarrollaron de todo el proyecto, donde hubo que desarrollar esa expropiación, ¿verdad? Y darle seguimiento. Y de alguna manera, desde el punto de vista de la toma de decisión, participaron diferentes directorios legislativos, ¿verdad? Y cada uno tomó sus decisiones y aportó su grano de arena para poder darle continuidad al proyecto y obviamente que se lograse construir hasta el día de hoy. En ese sentido, dentro de los antecedentes podemos mencionar que el alcance del fideicomiso Asamblea Legislativa BCR tenía componentes de construcción nueva, de reforzamiento estructural, restauración arquitectónica, ¿verdad? Entiéndase, de los edificios patrimoniales, y la recuperación de espacios, ¿verdad? Que un poco va de la mano con el aporte que la institución quería darle desde el punto de vista urbano hacia la ciudad, ¿verdad? Porque el edificio como tal no iba a ser de manera independiente o aislado, sino que era importante que se incorporara al entorno urbano de la ciudad de San José. Básicamente, esta es la mayoría del alcance, pero también le sumamos al tema del mobiliario, ¿verdad? Y posteriormente tuvimos que hacer una adenda que ya más adelante lo voy a explicar cuando estemos analizando los aspectos legales,
donde era necesario el equipamiento, los software y todos los equipos necesarios para poder, obviamente, desarrollar las sesiones de plenario, el tema de información y todo lo que tiene que ver con seguridad de la institución. Entonces, básicamente ese es el alcance general de todo el proyecto como tal, ¿verdad? Como antecedente, y que ustedes se ubiquen un poco de dónde nació, ¿verdad? También, aunado a esto, nosotros habíamos desarrollado unos estudios de vulnerabilidad sísmica en su momento, en conjunto con el Laboratorio Nacional de Materiales, y dentro de eso salieron las propuestas de reforzamiento de los edificios patrimoniales. Además, obviamente teníamos el incumplimiento de alguna legislación, sobre todo por temas de 7600 y demás, que fue parte de la justificación para poder, obviamente, encaminar el proyecto bajo la modalidad de fideicomiso. Ahora bien, después de darles una pequeña pincelada de los antecedentes, vamos a iniciar con el tema de las lecciones aprendidas. Yo traté como de buscar como los elementos más representativos y la pregunta que me hice en ese momento, bueno, ¿qué podría yo aportar hacia el conglomerado de profesionales del colegio como lección aprendida? Entonces traté como de hacer remembranza de los puntos más significativos y mencionarlos, ¿verdad? Que creo que al final muchos de ellos son parte del quehacer de los proyectos que aquí en este país se dan, y obviamente hay algunos aspectos que son muy particulares que son, me parece fundamental destacarlos, que al final no es nada raro que ustedes se los vayan a topar durante el quehacer de la gestión de sus diferentes proyectos. Entonces, en ese sentido, voy a comenzar primero con la estructura organizativa del fideicomiso. Y quiero hacer hincapié que esta figura, de alguna manera, se ha convertido en una figura en un momento de crisis, donde estamos azotados por la pandemia, donde la capacidad financiera del Estado es mínima. Es necesario buscar mecanismos que nos permitan desarrollar obra pública, porque es necesario reactivar la economía y es necesario darle empleo no solamente a los ingenieros del colegio, sino a las personas que menos tienen. Recordemos que la construcción tiene la particularidad de darle empleo a la gente menos calificada y por ende es parte de ese impacto socioeconómico que tienen los proyectos de construcción. Entonces, bajo ese esquema, la estructura organizativa del fideicomiso, obviamente la modalidad de financiamiento fideicomiso. Hay tres figuras que tiene el fideicomiso: el fiduciario, el fideicomitente y el fideicomisario. La Asamblea Legislativa fue fideicomitente y fideicomisario. Y el Banco de Costa Rica fungió como fiduciario o está fungiendo como fiduciario. ¿Qué quiere decir? Que la administración del fideicomiso como tal es por parte del Banco de Costa Rica, y ya la parte de patrocinador y de beneficiario del fideicomiso lo asume la Asamblea. Entonces nosotros estamos jugando ese doble rol. Posteriormente, a un nivel más bajo, el fiduciario monta, digamos, su esquema para poder ejecutar el proyecto, y para eso nombra a una unidad administradora de proyecto. La institución nombra a una comisión fiscalizadora, que yo fui parte, y sobre la marcha se constituye lo que le llaman un comité ejecutivo, ¿verdad? Donde estaban los funcionarios del banco del fideicomiso, la gente de la unidad administradora de proyecto y los fiscalizadores del contrato de fideicomiso. ¿Por qué razón? Porque consideramos que todo el quehacer del proyecto, el día a día, era necesario que hubiese un comité que estuviese tomando las decisiones estratégicas y resolviendo los problemas que sobre la marcha se fueran presentando. Porque eso no era temática para elevarlo, digamos, a un directorio legislativo, donde ellos están abocados al tema de las leyes y al tema visión país. Y en estas particularidades nos parecía que no se podía involucrar a la parte política, y eso era más de resorte de la parte administrativa, en conjunto con la unidad administradora y con los funcionarios del BCR, armando un equipo en conjunto, ¿verdad? Porque mucho de lo que se maneja en el sector público no necesariamente es manejado por la unidad administradora de proyecto, que tenía o fungía más como un ente privado. Entonces, bajo ese esquema,
la idea era tratar de armar un equipo que pudiese tomar decisiones y resolver los problemas sobre la marcha. De igual forma, un comité de vigilancia conformado por profesionales de muy alto nivel que vigilaban durante todo el proceso que las cosas fuesen caminando de la mejor manera. Gente especializada en finanzas, en gerencia de proyectos, en temas ingenieriles, ¿verdad? Así fue la conformación de ese comité de vigilancia y de esta forma se estructuró el esquema organizativo del fideicomiso. Seguidamente, cuando ya se nombra la unidad administradora del proyecto, que es Nueva Tecnia, trabajó de la mano con los diseñadores, ¿verdad? Que en este caso Javier Salinas, arquitectos, IECA en la parte estructural y CESA como consultora electromecánica, procedió en este caso a, de la mano con los diseñadores, a gestionar las diferentes contrataciones. La construcción se dividió en dos partes, ¿verdad? Una, que fue los muros pantalla y el movimiento tierras, que ahora vamos a ver algunas diapositivas, y posteriormente estuvo la construcción del edificio por parte de la constructora EDICA. La primera parte lo manejó Rodeo Sudbury y Travesa en consorcio, ¿verdad? Uno especializado en muros y la otra esa especializado en el tema de movimiento de tierras, y en la segunda etapa, cuando ya estuvieron construidos los muros, lo manejó la constructora EDICA, y luego una serie de consultores, por ejemplo, para hacer los ensayos, ¿verdad?, de materiales, Castro de la Torre, y también colaboró el Laboratorio Nacional de Materiales, ¿verdad?, de la UCR, ECO y ECO en la parte de consultores ambientales, ECOS en la parte de seguridad, MV en todo el proceso, cuando estuvimos con el movimiento tierras, ¿verdad?, para ver las capacidades geotécnicas, el arquitecto Thomas Spiegelhalter, ¿verdad?, en materia de sostenibilidad, ¿verdad?, que es el director del laboratorio de sostenibilidad en edificaciones de la Universidad de, creo que de Florida, si la memoria no falla. Y por otro lado, que también nos habíamos puesto como objetivo el certificarnos como RESET, y el arquitecto Gustavo Late nos colaboró o nos está colaborando con este tema. Entonces, básicamente esa fue la estructuración, ¿verdad? Importante destacar, ahora que se hizo una reforma en materia de consultoría, donde se agrega el tema de la gerencia de proyectos, la unidad administradora del proyecto, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Lo que es desarrollar esa gestión y articular todos los actores para que técnicamente pudiesen cumplir, obviamente, el proyecto del edificio. Ahora bien, esto es lo que tiene que ver con el fideicomiso, aunque el proyecto no solamente debemos de circunscribirlo al edificio como tal, que ahora lo vamos a ver, porque para entrar en operación habían una serie de componentes importantísimos para poder lograr entrar en funcionamiento o entrar en operación, ¿verdad? En realidad, a mi criterio, esto no era un proyecto, en realidad era un programa, ¿verdad? No solamente era la construcción del edificio, sino que teníamos traslados, teníamos que comprar muebles, teníamos que desarrollar una serie de componentes para poder alinearlos todos y cumplir con los objetivos estratégicos que nos habíamos planteado. Y aquí sigo con otro elemento importante, que es la gestión de involucrados. Este proyecto en particular, si algo podría yo destacar, es que la gestión de los involucrados se volvió algo estratégico y del día a día. O sea, si hubo algo que tuvimos que sacar el tiempo para hacer visitas al edificio, para atender la prensa, para atender los cuestionamientos que en algún momento se tuvieron que hacer, o si hubo alguna auditoría por parte de la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, está directamente relacionado con la gestión de los involucrados, ¿verdad? Aquí creo que en ese sentido, por lo menos en lo particular, fue muy enriquecedor, porque al final fue tener la visual de todo, el tener que relacionarse con todas las partes involucradas en un proyecto de esta magnitud. Yo estuve de contacto de la Contraloría General de la República, donde tuvimos que estar presentando informes y estar presentando, fuimos auditados y salimos bien de la auditoría. De igual forma, a lo interno teníamos algunos involucrados o interesados, como los directorios legislativos y diputados que opinaban en mayor o menor escala, el BCR como parte fiduciaria,
la prensa, ¿verdad? Que obviamente siempre ha estado muy interesada con los temas del Parlamento, ¿verdad? La Municipalidad de San José, RACSA, que de alguna manera estuvo ejecutando uno de los componentes de conectividad del edificio, el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, que siempre apoyó sustancialmente en todo el proyecto, el Centro de Patrimonio, que tuvimos en algunos momentos algunas diferencias y en otros momentos más bien concertamos, ¿verdad? El Consejo de Transporte Público, ¿verdad? Que por ser un proyecto que impactaba lo urbano y que, digamos, de alguna manera impactar también el flujo vehicular, hubo necesidad de presentar diferentes solicitudes y desarrollar algunos estudios. En fin, aquí hago una muestra y lo ubico ahí por sector de acuerdo al poder e interés, pero lo cierto es que para cada uno de ellos siempre hubo la necesidad de definir una estrategia para poderse comunicar y poder en este caso tener esa relación en aras de que el proyecto caminara en buena lid, ¿verdad? Entonces, este tema de la gestión de involucrados fue estratégico. Para cualquier proyecto de infraestructura es fundamental hacer un inventario de los involucrados o interesados estratégicos al cual hay que relacionarse. Y eso es fundamental estratégico, porque si no, de lo contrario, podemos tener problemas y de alguna manera, en muchos casos, hemos visto aquí en el país que no avanzan y se quedan estancados, ¿verdad? Otro, pasando del tema de los involucrados, desde el punto de vista de financiamiento, se logró, digamos, un préstamo sindicado entre el Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular, ¿verdad? Que fondearon para poder desarrollar todo el proyecto como tal. Nada más que cuando se adquiere el financiamiento, los procesos son un poco lentos, ¿verdad? Entiéndase que en el momento que todo el mundo formaliza, ya el proceso, usted aprueba con los diferentes bancos, el fideicomiso establecía que cada vez que se iba a dar algún financiamiento tenía que pasar por el directorio legislativo, que es el máximo órgano, digamos que ahí sí, había que llevarlo a ese nivel de toma de decisión, pero la formalización a veces dura hasta más de 4 meses. ¿Por qué hago mención? Porque cuando uno vaya a hacer la programación general del proyecto, es necesario tomar en consideración esos tiempos, ¿verdad? Y ya en el momento que ya se formalice, se podrá ejecutar, pero si yo no tengo los recursos, obviamente no puedo comenzar. Entonces yo no puedo partir del supuesto que en el momento que se dé la aprobación, ya está formalizado, porque la formalización lleva un tiempo, pero entonces, inclusive en algún momento se complicó un poco con el cementazo, ¿verdad? Porque a raíz de esa situación que afectó al BCR, se volvió un poquito lento. Entonces, todas las dependencias internas que tenían que ver con formalización, veían todo con lupa, con mucho cuidado, y lo que antes tal vez duraba 3 meses, se tardaba hasta el doble de tiempo para tratar de llegar a una formalización. Entonces, eso, de las lecciones aprendidas, obviamente, tomar en consideración que cuando estamos apalancándonos con diferentes bancos de carácter estatal, la formalización se vuelve un poquito lenta, ¿verdad? Y es parte de con lo que hay que jugar. Ahora bien, nosotros hicimos de igual forma, como parte de la gestión de los involucrados, tratar de agilizar un poquito en aras de poder hacer viable los tiempos de ejecución del proyecto. Otro aspecto relacionado con el financiamiento que nos generó algún inconveniente fue el tema de las tasas, ¿verdad? Porque en algún momento nos financiamos con colones, pero empezó a cambiar sustancialmente el tipo de cambio, ¿verdad? Que inclusive en un determinado momento se proyectaba que pudiera llegar inclusive hasta 705, por dicha no llegó, ¿verdad? Pero hubo que hacer una serie de análisis y también solicitar las aprobaciones respectivas al directorio para tomar esas previsiones en caso que se disparara el tipo de cambio. Entonces, a lo que voy es que en todo proyecto siempre debemos de tener contemplado, sobre todo cuando tenemos o estamos manejando proyectos con 2 tipos de moneda, el tipo de cambio en caso de que se presente, digamos, un cambio sustancial en la economía del país, ¿verdad? Entonces, ese fue un tema que tuvimos que manejar, ¿verdad? Y llevar todo el proceso para tomar las previsiones. Por dicha, no se disparó hasta 705,
pero sí hubo que buscar aprobaciones y contenidos adicionales para tales efectos. Entonces, en todo proyecto de esta magnitud, fundamental ver el tipo de cambio del dólar. Y luego, tema de trámites, ¿verdad? Pasando de la parte financiera a trámites. Pasamos por expropiaciones, ¿verdad? Eso duramos mucho tiempo, yo creo que eso es un reflejo de lo que pasa aquí en el país, ¿verdad? Que cuando iniciamos expropiaciones, y eso que eran solo 6 propiedades sobre Avenida Central, duramos años, ¿verdad? Por dicha nos coincidieron con los tiempos respectivos, ¿verdad? Pero bien es sabido que el tema de las expropiaciones es uno de los talones de Aquiles que tenemos que ver cómo solventamos, sobre todo cuando son obras lineales como carreteras, donde tenemos que hacer infinidad de expropiaciones. Imagínense que nosotros fueron 6, ahora imagínense un proyecto de carretera donde tenemos cualquier cantidad de expropiaciones, se vuelve obviamente un elemento estratégico, parte de la ruta crítica de cualquier proyecto, ¿verdad? Lo cierto es que por dicha logramos concretarlas y fue uno de los componentes. Otro tema importantísimo fue el tema de las exoneraciones, ¿verdad? A pesar de que nosotros éramos un fideicomiso, como el objeto al final iba a ser parte de una institución pública, logramos hacer las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que nos exoneraran, ¿verdad? Eso generó alrededor de unos $3 millones de ahorros, ¿verdad? Del proyecto, tanto por las importaciones y por las compras internas, ¿verdad? Entonces, el tema de las exoneraciones, eso sí, llevaba todo un proceso, fue complejo, ¿verdad? Porque había que hacer una lista de todo lo que se iba a ocupar, ¿verdad? Y de alguna manera había que estar presentando informes, se le mandaba a Hacienda y también por medio de Exonet había que hacer todo el trámite correspondiente. Sí hubo, digamos, un impacto bastante positivo con el tema de la exoneración. En algún momento, cuando se dio el cambio de la ley, ¿verdad? Tuvimos que volver a tramitar cosas para que nos mantuviesen vigente, digamos, esta exoneración. Y sí, a veces fue un poquito lento, ¿verdad? Por dicha se mantuvo, ¿verdad? Pero de alguna manera, el tema de las exoneraciones creo que ya en la nueva ley no viene contemplado, ¿verdad? Si hay que estimar dentro del presupuesto de cualquier proyecto que hay que pagar los impuestos respectivos. Con el tema de la Municipalidad de San José, bueno, me parece que siempre ellos estuvieron muy abiertos, muy comprometidos a colaborarnos, sobre todo por el impacto urbano que nosotros estábamos dando con el proyecto, en el sentido de que íbamos a dar espacios para que la ciudadanía pudiese disfrutar y que pudiese, obviamente, hacer uso de ellos, ¿verdad? Ya, como había mencionado, el Consejo de Transporte Público, ¿verdad? Fue necesario hacer un estudio de vialidad y de igual forma darle seguimiento para que decidieran la reubicación de las paradas. Ya no bajan los buses por la avenida central, sino que se hizo, digamos, un cambio de semáforo y de reubicación de las paradas. Pero lo cierto es que como impactaba desde el punto de vista urbano, hubo que darle seguimiento. Igual para efectos del Ministerio de Salud, el cumplimiento de los permisos y demás. Ahí podemos mencionar otro poco de instituciones, ¿verdad? Pero nada más destacar esos elementos fundamentales, que lo cierto es que un proyecto de esta magnitud tiene que ver con infinidad de instituciones, ¿verdad? Y por ende esos trámites son fundamentales. Aquí pongo esta diapositiva, ¿verdad? Como también parte de los aspectos técnicos, que son requerimientos iniciales y requerimientos finales. ¿Por qué la puse? Porque uno, inicialmente, en un proyecto de esta magnitud, usted tiene sus requerimientos iniciales, pero esos requerimientos iniciales no son estáticos y sobre la marcha puede hacer que cambien, ¿verdad? Porque las visiones de las diferentes personas que están tomando decisiones o por tecnología o por diversos aspectos, llegamos a la conclusión de que hay que renovar o actualizar los requerimientos que inicialmente se establecieron, ¿verdad? Entonces eso nos sucedió, ¿verdad? Entonces algunos supuestos que inicialmente teníamos, ya al puro final puede ser que hayan variado o que se hayan ampliado o se hayan reducido según sea el caso, ¿verdad? Pero lo cierto es que este proceso es dinámico, no es estático y es importante tener claro que hay que tener esa flexibilidad para jugar en aras de obtener el producto o edificio, o carretera o infraestructura que queramos, ¿verdad? Otro elemento importante desde el punto de vista técnico tiene que ver con el control del presupuesto.
de aquí voy a mencionar algún aspecto. Viéndolo como proceso, ¿verdad? En el momento que yo tengo todos los requerimientos, que es las necesidades de la institución y demás, cumplimiento de la legislación, se empieza a plantear un anteproyecto. Cuando yo ya tengo la propuesta de anteproyecto, yo debo estrictamente hacer una estimación de costos, ¿verdad? Obviamente muy analógica, ¿verdad? Con la información que se tiene de áreas y demás, de cuánto me podría costar. Entonces ahí controlo la cantidad y veo si está dentro del alcance respectivo. Seguidamente, cuando ya entro a planos constructivos y especificaciones técnicas, ya me fijo más, no solamente en la cantidad, porque ya, digamos, la constaté con el anteproyecto, sino que ya me fijo en la calidad. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar un cable 6A o un cable 6 en temas redes, o si voy a utilizar un piso tal, un porcelanato o una cerámica o un piso de madera, etcétera, etcétera. Porque al final yo debo revisar bajo ese planteamiento que se está dando en planos detallados y especificaciones técnicas si la plata me está alcanzando. Si la plata no me está alcanzando, yo debería de revisar y a ver cómo optimizo la propuesta, ¿verdad? Entonces ahí, obviamente, si hay un presupuesto designado, yo debo de circunscribirme en ese presupuesto. Entonces, bajo ese esquema, debo tratar hasta donde sea posible de enmarcarme. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Hubo algunos momentos que tuvimos que eliminar áreas, revisar ciertos acabados en aras de poder estar dentro del marco presupuestario que teníamos, ¿verdad? Entonces, ese control del presupuesto va desde el puro inicio. Por eso, la gerencia del proyecto es fundamental que lleve ese termómetro, ¿verdad? Y que pueda, obviamente, estar llevando esa temperatura, ¿verdad? De estar dentro del presupuesto. Aquí en el país ha sucedido que se arranca con un proyecto con X presupuesto y al final se dispara un 50, un 70, un 80%. Entonces, lo ideal es que ese control se vaya dando durante todo el proceso en aras de asegurarnos de que los recursos alcancen. Aquí pongo un ejemplo, esto nada más es una acotación ahí del alcalde de Nueva York, que intenta prohibir la construcción de rascacielos de cristal. Aquí ya me voy a meter un poquito ya los aspectos arquitectónicos. Bueno, en algún momento el edificio ha sido un poquillo, como por lo que he escuchado de algunos colegas y de alguna gente, como que no le ha llamado la atención que la fachada sea de concreto y demás. Lo cierto es que en otros países, cuando usted tiene ventanales, son, digamos, diseños que suelen calentar mucho los espacios y que usted tiene que posteriormente gastar mucho en consumo eléctrico para dar el servicio de los aires acondicionados o de calefacción, ¿verdad? Entonces, más bien, parte de lo que siempre se planteó, que ahora voy a hacer algunos comerciales sobre ese tema, fue que la fachada se convirtiera, digamos, en un aislante térmico y se diera, digamos, una transferencia de calor mínima hacia adentro, ¿verdad? Entonces, acá, dentro de los aspectos técnicos, quisiera destacar ahí 4 aspectos, ¿verdad? El tema de los muros pantalla, el tratamiento del agua freática, ¿verdad? Sobre todo en los niveles, un poco lo de las órdenes de cambio, muy a nivel conceptual y la parte de sostenibilidad. En aquel momento, cuando cuando el arquitecto plantea el desarrollo del proyecto, plantea 4 subniveles. Ahí había un aspecto filosófico, ¿verdad? Que planteó, que ahora lo vamos a ver con el tema de los valores, que los diputados tenían que estar por debajo del pueblo, ¿verdad? Entonces, planteó el plenario en la parte inferior. Eso, lo que decía era, bueno, teníamos que bajarnos unos 4 niveles. Entonces, al final, los diseñadores estructurales plantearon muros pantalla, ¿verdad? Al final, fue muy interesante porque los muros pantallas venía una máquina que ahí la pueden ver, que es como ver un Pac-Man grande, que hacían huecos, se inyectaba bentonita para sostener las paredes y se colocaba una estructura metálica y ya después de colocada se ingresaba el concreto, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar la estructura metálica, aquí pueden ver la escala de la persona versus la estructura. Esas estructuras andaban entre los 20 y 25 metros aproximadamente,
¿verdad? Y fue todo un proceso industrial donde había un par de piscinas, ¿verdad? De bentonita, una con la bentonita nueva, ¿verdad? Que era la que se inyectaba donde se había hecho la perforación, y había otra que era que cuando se extraía la bentonita, ya después de haberse utilizado, pasaba a filtrarse y a manejar los niveles de pH necesarios para poder seguir utilizándola en el proceso constructivo, ¿verdad? Entonces aquí vemos algunas fotos de lo que fue los muros pantalla, ¿verdad? Fue muy interesante porque como había muy poco espacio en la obra, lo que hicieron fue que las piezas se cortaran y viniesen numeradas desde afuera, y en el lugar lo que hacía era que armaban, ¿verdad? Entonces no hubo un área como de ensamblaje, ¿verdad? O de armar, sino que eso vino desde afuera y en el sitio iban armando y sobre la marcha obviamente iban instalando. Eso para tratar de no, como había muy poco espacio, entonces obviamente eso fue un detalle interesante que manejó la empresa o el consorcio de la construcción. Otro aspecto técnico fue el tema del manejo del agua freática. Eso fue todo un tema, ¿verdad? Porque si algo había ahí era agua, ¿verdad? Pero cualquier cantidad de agua. ¿Y cómo se planteó? 4 niveles abajo iba a estar lo esencial del Parlamento, que es el plenario, y habían oficinas y demás. Digamos que si vemos la foto de la derecha, este es el muro pantalla. Ya digamos, se colocaron algunos tubitos como para drenar, digamos, el nivel freático, y aquí tenemos un caño, pero el problema no era tanto el agua. Digamos que el agua de alguna manera iba a estar controlada, el problema era la humedad. Entonces imagínense los subniveles llenos de humedad, de moho y demás. Imagínense la clase de conflicto que se generaría. Entonces al final lo que se había planteado se reforzó. Entonces al final aquí podemos ver aquí a la izquierda esta foto donde se colocó un impermeabilizante, ¿verdad? De igual forma se colocó, digamos, si la memoria falla, un material que tenía también bentonita. En caso que fallara el impermeabilizante, pasaba, se hinchaba la bentonita y sellaba, pero de igual forma se iba a colocar, digamos, una malla con concreto y posteriormente se sellaba con un asfalto, ¿verdad? Entonces al final pasamos, ¿verdad? Con varios sistemas redundantes que garantizaran que no se trasladara la humedad. Y si alguien va a construir en esas zonas, tenga la absoluta seguridad de que va a encontrar agua por doquier. Entonces, obviamente que estos temas, parte de las lecciones aprendidas, es que hubo necesidad de aplicar esos sistemas redundantes que garantizaran la filtración de la humedad por los efectos del agua, ¿verdad? Entonces, eso fue parte de las cosas que se dieron, digamos, en el proyecto, sobre todo en esta parte de los niveles de abajo. Luego, en este tipo de proyectos, por más planificación que se tenga, siempre van a haber omisiones, siempre va a haber alguna nueva necesidad y siempre habrá que actualizar. Y eso es importante tenerlo claro. Y no hay que ser tan rígidos, ¿verdad? Yo creo que eso es parte normal de un proyecto de esta magnitud, donde por más que se quiera y de tener el detalle correspondiente, siempre se van a presentar alguna que otra omisión. Obviamente hay que solventarla, ¿verdad? Alguna nueva necesidad puede hacer que algún interesado o usuario pida o solicite algo adicional, y obviamente habrá que incorporarlo a las órdenes de cambio, y obviamente puede hacer que sea necesario alguna actualización. Lo importante es que dentro del presupuesto siempre tiene que haber una partida donde tengamos esa flexibilidad, sobre todo en la parte privada, digamos, en este tema de los fideicomisos, que dé ese margen de maniobra para efectos de poder ir afinando el producto según las necesidades que se tienen, ¿verdad? Entonces, un poco, y obviamente hay que tener un orden importante con el tema de las órdenes de cambio, en aras de que se tramiten con todas las autorizaciones respectivas y con todos los análisis correspondientes, estimaciones de costos, etcétera, etcétera. Por otro lado, el tema de sostenibilidad, bueno, siempre como criterios de diseño se manejó que queríamos un edificio que fuera reflejo, digamos, de lo que el país ha venido promulgando en materia, digamos, de sostenibilidad. Bueno, ahí la discusión era a qué nivel queríamos que se llegara.
habían algunas certificaciones que se dan, las LEED, y también tenemos la RESET, etcétera. También el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos tiene el tema de bandera azul. Y por otro lado, el tema del bajo mantenimiento. Era importantísimo enfocarse que dentro de la operación del edificio como tal, no tuviésemos erogaciones tan altas, ¿verdad? Sino todo lo contrario, ¿verdad? Buscar un edificio sobrio, que no fuese oneroso y que pudiésemos con pocos recursos darle mantenimiento, ¿verdad? Entonces un poco eso fue lo que se planteó y tratamos de plasmarlo obviamente en diseños y en la parte constructiva. Y aquí tenemos algunos valores de diseño, ¿verdad? Los arquitectos plantearon la solidez de la democracia, por eso es que plantearon una fachada con esas características, además de lo que hemos hablado sobre el tema del bajo mantenimiento. Los otros valores eran la democracia y la libertad, que la gente tuviese la libertad de transitar por los espacios públicos, de meterse por debajo del edificio, observarlo por dentro, etcétera. El tema de la transparencia, toda la fachada interna es de vidrio, para dar un símbolo de transparencia de todo el proceso legislativo, y el tema de las raíces del país, ese concepto de patio interno que viene desde la colonia, las esferas precolombinas, la parte verde, en fin, todos esos elementos que de alguna manera simbolizan las raíces costarricenses. Y luego el otro tema que se planteó fue el tratar de optimizar al máximo el consumo energético, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, ¿verdad? Del tema de la radiación solar, entonces la fachada se convierte en un aislante térmico, pero de igual forma, por su diseño, se genera un efecto Venturi como que si fuera una chimenea, y también tenemos una ventilación cruzada, ¿verdad? Con unas ventilas electrónicas, que ahora vamos a ver algunas fotos, que permiten que todos los pasillos se ventilen de manera natural, ¿verdad? Entonces, un poco, ese fue el diseño bioclimático del edificio relacionado con esa parte. Por otro lado, inicialmente habíamos planteado los paneles solares en la parte superior, terminamos ubicándolos en el edificio central, pero lo cierto es que sí hay una inyección, ¿verdad?, de amperios por energías renovables, entiéndase la energía solar, ¿verdad? Y luego todo el tema de reaprovechamiento de las aguas pluviales y de las freáticas para tanto servicios sanitarios como para los aires acondicionados. Todo el sistema de chiller, ¿verdad? Está alimentado por las aguas freáticas del edificio, que es parte, digamos, de ese concepto de sostenibilidad que se manejó. Y aquí tenemos algunos aspectos que les mencionaba. Bueno, aquí vemos las ventanas en la fotografía del centro, que son unas ventilas electrónicas, que hay una estación meteorológica arriba, entonces dependiendo de la velocidad del viento, se abren o se cierran, ¿verdad? Y regulan la temperatura interna. Igual tenemos acá un sistema pasivo del lado izquierdo que inyecta ventilación hacia la parte del patio interno, ¿verdad? Para sacar la humedad. Y aquí tenemos lo que le hablábamos, el efecto Venturi. Aquí entra el viento en la fotografía de la derecha y se comporta como una chimenea. Ahí lo podemos observar, ¿verdad? Parte del diseño sostenible o bioclimático que se dio del edificio. De igual forma, aquí podemos ver del lado izquierdo esas ventilas, ¿verdad? Pueden observar también la ventilación, perdón, la iluminación natural, cosa que mucha gente decía, mira, es que eso es un búnker, ¿verdad? Y no entra luz. Bueno, ahí yo los invito, cuando gusten ir, y se van a percatar de que el edificio es extremadamente iluminado por dentro. Habrán, como todo edificio, algunas partes que tal vez no sea tan solvente, pero en un 80% el edificio tiene, digamos, una iluminación natural importante. Y luego aquí, del lado derecho, podemos observar los paneles solares que les mencionaba, que se están inyectando a la red eléctrica, ¿verdad? Y que es parte del planteamiento de aprovechamiento de las energías renovables. De igual forma, aquí tenemos una losa sanitaria, ¿verdad? En aras de optimizar el agua potable y el jabón también. Entonces son sistemas para economizar el consumo del agua potable, ¿verdad? Y nos vamos un poco para los criterios que manejamos de materiales de bajo mantenimiento. Aquí lo vemos. Este material que ustedes ven en la foto de la derecha se llama Decton. Es un material antigrafiti. Uno de los deportes preferidos de los manifestantes que llegan a la Asamblea Legislativa es hacer grafitis.
Y a mí, yo que soy el director de servicios generales, eso siempre ha sido un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque de cada vez que alguien se inspiraba a hacer una pintura de Gaudí, ¿va? Obviamente teníamos que correr a ver cómo solventábamos el problema y había que pintar las paredes y ponerlas. Con esto nos garantizamos que alguien viene y pinta y sencillamente lo limpiamos con agua, ¿verdad? Entonces el mantenimiento se vuelve muy bajo. Igual con la fachada de concreto, no tenemos que pintar, no tenemos, básicamente obviamente tenemos que estar pendientes de los hongos cada cierto tiempo, ¿verdad? Puede hacer que en algún momento haya que hacer algún arreglo, pero siempre se conceptualizó bajo un esquema de bajo mantenimiento. De igual forma, aquí podemos del lado izquierdo ver los materiales que se utilizan en los pasillos. Tenemos vidrio, tenemos madera, tenemos concreto expuesto. Todo esto se limpia con una mopa de agua, el vidrio igual, con algún desinfectante mínimo, ¿verdad? De baja solución, y el concreto prácticamente no hay que estarle dando, salvo que se presente alguna situación, obviamente, ¿verdad? Pero lo que voy es que los insumos que se requieren y la mano de obra para darle mantenimiento al edificio durante todos los días es prácticamente mínimo. Ahora bien, estamos en tiempos de COVID, sí nos ha obligado, digamos, a utilizar una serie de desinfectantes por las razones que ya conocemos, ¿verdad? Pero un poco esa es la situación. Aquí de igual forma, del lado derecho tenemos una foto de un material que se llama Fitness, ¿verdad? Marca Bolón, que es como decir un material sintético que se está utilizando como similar a una alfombra, pero no es alfombra. Entonces, obviamente, igual solo se limpia con un poquito de agua, ¿verdad? Se pasa ahí una maquinita especial y se garantiza la limpieza. Ahora, obviamente, por temas de COVID, hemos estado utilizando, pero en condiciones normales no sería necesario estar desinfectando a cada rato. Pero lo cierto es que igual, bajo un criterio de bajo mantenimiento. Aquí tenemos un poco fuimos galardonados en diseño y construcción sostenible, ¿verdad? Se siguieron todo el proceso, ¿verdad? Obviamente se tuvo que presentar los planos, llenar una serie de formularios, todos los requisitos con los profesionales que conocían sobre esa materia. Igual para el tema de la construcción, el Colegio Federado hizo sus inspecciones y demás, y se pasó por todo un proceso hasta llegar a obtener la bandera azul correspondiente, ¿verdad? Tanto para el diseño y la construcción sostenible. Entonces aquí parte de los puntos que garantizan un poco las características sostenibles del edificio. Estamos en proceso de reset, vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y también queríamos sacar el de accesibilidad de Inteco, ¿verdad? Para personas con discapacidad, ¿verdad? Pero de cómo hemos estado inmersos en procesos operativos y tratando de nivelarnos con todo el tema, este tema todavía está, no hemos podido concretarlo, ¿ok? Pero esa es la intención. Por otro lado, desde el punto de vista legal, siempre hubo la dicotomía de que si sacábamos permisos o estábamos exonerados desde el punto de vista estatal, ¿verdad? Al final tomamos la decisión de que íbamos a llevar el camino normal solicitando todos los permisos a pesar de que estábamos exonerados, sobre todo por la opinión pública, ¿verdad? Entonces decidimos sacar todos los permisos en aras de evitar cuestionamientos y seguir adelante con todo. Aquí se nos presentó un detalle, ¿verdad? Y pónganme atención a esto, porque yo creo que a cualquiera de ustedes les puede pasar. En algún momento nosotros habíamos conceptualizado que parte de los equipos que se iban a utilizar, ¿verdad? Entiéndase el sistema de gestión parlamentaria, algunos arcos detectores de metales, rayos X, todo eso que tiene que ver con seguridad y algunos sistemas de información, lo íbamos a manejar por medio de servicios administrados que brinda ese servicio, por ejemplo, Raxa, ¿verdad? Y algunas otras empresas privadas. Pero resulta ser que se dio una resolución de la Contraloría General de la República donde dijo que si había un mayor de un 50% de sus contrataciones, no se podía hacer. Entonces nosotros en ese momento levantamos las alarmas y nos dimos cuenta, hicimos unos cálculos muy rápidos y nos percatamos que probablemente nos íbamos a pasar del 50%. Entonces al final tuvimos, como parte de la gestión de riesgos,
gestionar una adenda al contrato, precisamente para poder meter esos equipos, porque sin esos equipos no hubiésemos podido funcionar, ¿verdad? Al vernos limitados por medio de servicios administrados de manejar un solo paquete, se dio la necesidad de hacer la adenda al contrato, ¿verdad? Y sumarle también el servicio administrado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con servidores, eso sí se hizo, ¿verdad? Pero había que agregarle o gestionar la adenda del contrato para tales efectos, ¿verdad? El otro tema, desde el punto de vista legal, que tiene que ver más que todo con el tema de contratación, pero que nos afectaba, era el arrendamiento financiero versus arrendamiento operativo. Ustedes dirán, ¿y qué? La única diferencia que aquí es una palabra, financiero operativo. Eso que ustedes ven ahí puede ser causal de mucho o de poco enredo. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros siempre comenzamos con el banco de que era un arrendamiento de carácter operativo. ¿Qué quiere decir con eso? Que, por ejemplo, el mantenimiento y una serie de cosas iba a ser administrado por el mismo fideicomiso. Si hubiese sido estrictamente financiero, nos hubiese tocado a nosotros. Nada más que nosotros estábamos muy limitados desde el punto de vista personal técnico de poder administrar un edificio de esas características. Entonces, al final decidimos entrar con un arrendamiento operativo, pero se dio la disyuntiva sobre la marcha, sobre todo por algunas dependencias internas del Ministerio de Hacienda que catalogaban como un arrendamiento financiero, que puede hacer que el arrendamiento tuviese algunas características financieras, pero lo cierto es que nosotros mantuvimos la posición, lo elevamos al ministro y se catalogó como arrendamiento operativo. Si hubiese sido financiero, hubiésemos tenido que ir al CONAFIN, a la Comisión Nacional de Financiamiento, para su aprobación y posteriormente al proyecto de ley. Imagínense, ya después de haberse ejecutado no sé cuántos años del proyecto, ¿verdad? Lo cierto es que esto fue un tema complicado que nos dedicó mucho tiempo como parte de la gestión de los involucrados y por dicha logramos concretarlo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que esto es un tema que se las trae sobre todo en este tipo de modalidades de proyecto. Luego, desde el punto de vista de la gerencia del proyecto, algo, por eso hablaba yo al puro principio sobre el tema de que más que un proyecto era un programa. Aquí no solamente era la construcción del edificio. Para que el edificio entrara en operación era necesario que tuviese el mobiliario, la conectividad, todo el equipamiento, ¿verdad? Y obviamente teníamos que hacer una contratación de traslado, ¿verdad? Entonces, para que el edificio pudiese funcionar como debía. Entonces, al final, había un montón de gestiones que no solamente era el fideicomiso, sino la institución tuvo que gestionar un montón de entregables para poder entrar en operación el 12 de octubre del año anterior. Entonces, eso conllevó empatar un montón de cronogramas. Entonces, aquí obviamente estaba la contratación de RAXA, lo que yo le llamaba todo lo de servicios administrados relacionados con servidores, la contratación del mobiliario de equipo, la finalización de la construcción de DICA. Pues todo esto tenía que ir empatado porque muchos de los equipos que estaban instalados en el edificio era necesario que con RAXA hicieran las pruebas de conectividad para tener la certeza de que todo estuviese funcionando, ¿verdad? Y posteriormente, cuando ya tuviésemos todo listo, iniciar con el traslado. Además de todos los elementos que conllevaba eso. Todas las pruebas de funcionamiento y capacitaciones, ¿verdad? Fundamentales antes de entrar en operación, ¿verdad? Y eso era capacitar diputados, capacitar personal de las comisiones, personal de los diferentes departamentos que están relacionados con el quehacer de la ley, las unidades de seguridad de la institución, en fin, ¿verdad? Entonces, conllevó capacitaciones en todo el sentido de las pruebas correspondientes para entrar en operación, pero eso era una programación amplia donde participaban un montón de usuarios, ¿verdad?, del edificio. Obviamente, había que definir un alcance de traslado, ¿verdad? Y eso requería donaciones, el dejar de alquilar edificios, el rescindir contratos, el pasar de los edificios alquilados a los edificios patrimoniales. Inclusive tuvimos que hacer 2 traslados, ¿verdad? El primero, el edificio nuevo, dejar un tiempo perentorio, ¿verdad? Para poder entrar u organizarse con todo en el edificio nuevo y hacer algunas pequeñas remodelaciones en los edificios patrimoniales y en la segundo traslado, trasladar de los edificios alquilados hacia los edificios patrimoniales. Toda esa logística, obviamente, requirió definir una matriz de roles y responsabilidades con todos los actores
que estaban participando, ¿verdad? Y además de eso, definir cronogramas para empatar todas las actividades. Entonces aquí podemos observar, digamos, una figura de todos los movimientos que deben que hacer, todos los edificios que estábamos alquilando, ¿verdad? Y un poco el flujo a seguir, ¿verdad? Los departamentos, etcétera, que tanto al edificio nuevo como al edificio Sion habían que trasladar, ¿verdad? Entonces aquí fue toda una logística muy coordinada para poder entrar en operación, ¿verdad? Que conllevó, digamos, mucho tiempo de planificación, empatar presupuestos, empatar a la gente, ¿verdad? Para que todas las cosas salieran como un reloj. Y cerramos aquí, vamos a ver si con un videito, ¿verdad? Vamos a ver si lo logran ver, me avisan por cualquier cosa. Dedica. Don Marlon, no se ve el video. Bueno, yo creo que va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Es un poco un video donde se ve toda la construcción del edificio desde el puro inicio hasta el puro final. Bueno, se los voy a quedar debiendo. Básicamente, esa sería la exposición. Creo que me pasé algunos minutos de más y más bien les cedo el espacio para las preguntas. Muchas gracias, don Marlon. Si alguno tiene preguntas, con mucho gusto yo le doy la palabra, si levantan la mano. Parece que no hay preguntas, don Marlon. Vamos a ver, aquí creo que... Van a poner chat. Ahí me está preguntando Luis Dani Matarrita cuál fue el monto de las extras del proyecto. Ahorita no tengo el dato exacto, pero yo si querés te lo puedo facilitar, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que nosotros habíamos, dentro de toda la estructuración del presupuesto del fideicomiso, establecido, digamos, un monto de gestión, ¿verdad? Por aquello que se presentaran las extras, ¿verdad? Ahí lo mencioné muy claramente, ¿verdad? Siempre se presentan omisiones o nuevos requerimientos, etcétera, que se hacen fundamentales para que entrar en operación, ¿verdad? Y ahí hay que ser muy sensato, ¿verdad? A veces uno dice, mira, pero ¿por qué ustedes no desarmaron los muebles que tenían y los solaron? Bueno, es que cuando uno empieza a desarmar muebles viejos, y usted los quiere adaptar a un espacio, ¿verdad? Eso es complicadísimo, ¿verdad? Eso no, aparte que desempata con la edificación nueva versus el mobiliario, ¿verdad? Entonces en eso, obviamente que hay que desarrollar la propuesta completa, ¿verdad? Para poder entrar en operación de la mejor manera, ¿verdad? Digamos, no se aplicó por BIM, ¿verdad? No. Se utilizaron obviamente las herramientas AutoCAD, cuando se hacen 3 dimensiones, en fin, ¿verdad? Pero obviamente ya las consultoras y las constructoras tienen que ir dando ese salto cualitativo, ¿verdad? Poder ir marcándose dentro de ese esquema del BIM, ¿verdad? Porque eso es lo que viene, ¿verdad? O ya estamos en eso, ¿verdad? Que es parte de la realidad del proceso de diseño y construcción. Dice, ¿cómo fue el proceso para determinar el monto por el arrendamiento operativo del edificio? Ok, hay una fórmula que se estableció desde puro principio, donde toda la inversión acumulada, ¿verdad? Entiéndase, diseños, estudios, intereses de gracia, todo, la unidad administradora de proyectos se suma y lo que te dé la contabilidad, la sumatoria, se mete en una formulita y se prorratea, digamos, a 14 años por mes, obviamente, ¿verdad? Con una tasa de interés pactada, ¿verdad? Y eso es lo que te refleja la cuota de arrendamiento, más temas de mantenimiento, temas de la gestión del mantenimiento y obviamente alguna comisión que se le paga al fiduciario. Todo eso conforma, digamos, la cuota de arrendamiento. Entonces, un poco, ese es el mecanismo para calcularlo, ¿verdad?
¿Alguien más que tenga alguna consulta, pregunta? Con todo gusto. La tasa, si la memoria no me falla, creo que andaba como en 11%, más o menos por ahí anda, ¿verdad? Porque era, digamos, la tasa básica pasiva más algunos puntos adicionales, ¿verdad? Entonces, puede ser que fluctúe dependiendo de esa tasa básica pasiva, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Dice, ¿cómo se manejó el tema del control de calidad durante las fases de diseño? ¿Existieron auditorías tercerizadas? Bueno, durante todo el proceso de diseño, tanto Novatecnia, ¿verdad? Como nosotros siempre exigimos, cuando uno desarrolla toda la gestión de la calidad, ¿verdad? Yo tengo que enmarcar claramente qué es lo que quiero, ¿verdad? Y obviamente que hacer, enumerar toda la legislación y todos los parámetros correspondientes que se pretenden para que los planos estén acordes a, ¿verdad? Y sobre la marcha, hay que ir aplicando el control durante todo el proceso para ver si se están cumpliendo con las expectativas correspondientes. En eso tratamos de ser muy rigurosos. Ahora bien, el tema es que uno parte de una serie de supuestos, ¿verdad? Y puede hacer que sobre la marcha algunos supuestos cambien, ¿verdad? O cambien las realidades, o se soliciten cosas, ¿verdad? O hayan cambios de visión, ¿verdad? Y en esos momentos hay que tratar de adaptarse, digamos, a esas circunstancias, ¿verdad? Entonces ahí, un poco eso es lo que podría comentar, ¿verdad? Ya obviamente durante todo el proceso constructivo, sí tuvimos ahí los cruces, ¿verdad? De controles de calidad de materiales por parte del Castro de la Torre y la NAMI, y obviamente había un equipo de inspección, ¿verdad? Que iba verificando que las cosas iban caminando, digamos, de la mejor manera, ¿verdad? Básicamente eso es lo que podría mencionar en relación, digamos, a esas dos fases, tanto la de diseño como de construcción, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera, vamos a ver si hay alguna otra pregunta? Dice, en cuanto a la construcción, ¿hubieron fallos o errores que tuvieron que corregir y cuáles, con qué solución? Bueno, ¿qué te diré? Bueno, en algún momento, vea qué interesante, ¿verdad? Hay cosas que se presentaron, ¿verdad? En algún momento, por dicha que salió en ese momento, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque había una tubería que pasaba por debajo del plenario. Y como unos 4 meses antes de entregar, se reventó un tubo y se inundó, ¿verdad? Entonces, al final, obviamente que la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad de impacto eran altas, ¿verdad? Si se dio en ese momento, de por qué no puede suceder más adelante. Entonces, al final lo que hicimos fue reubicar las tuberías, ¿verdad? Para evitar de que el plenario legislativo se inundara. Imagínense qué clase de torta, ¿verdad? Entonces, pongo eso como ejemplo, ¿verdad? De cosas que se presentaron sobre la marcha y que hubo que corregirlas, ¿verdad? Eso es como un ejemplo. Hubo también, ¿qué puedo decir? ¿Algún otro ejemplo en particular? Bueno, ahí hubo cosas menores, ¿verdad? Pero creo que esa es como de las más significativas, ¿verdad? De lo que pudimos observar ahí sobre la marcha. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, principales problemas operativos hasta la fecha. Bueno, qué dicha que lo menciona, ¿verdad? Porque a veces uno conceptualiza cómo debería ser el edificio, ¿verdad? Obviamente en el diseño y luego se construye de esa forma. Y ya luego cuando entras en operación hay cosas que uno se dice, mira, esto lo hubiera hecho mejor de esta forma, ¿verdad? Bueno, yo creo que es bien conocido por todos, es el tema de los elevadores. Hemos tenido problemas con los elevadores, sobre todo por el aforo, ¿verdad? Al tener que disminuir a 4 personas, el uso de los elevadores se nos complica, ¿verdad? Porque en los momentos pico, ¿verdad? Cuando la gente tiene que salir del edificio o tiene que entrar, se nos merma sustancialmente la capacidad de movilización vertical, ¿verdad? Entonces eso es un tema ahí complicado. Hace poco, a raíz también del tema de los recibos eléctricos, ¿verdad? Hemos echado a notar de que el edificio es extremadamente eficiente. Y era que interesante, porque empezamos a hacer algunos cálculos del consumo o el importe que se paga dividido entre los kilowatts y dividido entre la gente o entre el área.
y comparamos con los otros edificios y el edificio es extremadamente eficiente. Ahí el tema es el consumo, ¿verdad? Que sí, tenemos que aplicar algunos aspectos operativos para dejar de utilizar los aires en cierto momento, que es como el mayor consumidor de energía, ¿verdad? Y optimizar una serie de cosas en aras de que podamos bajar, digamos, esa facturación energética de una manera sustancial. Hay cosillas ahí que, por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿verdad? Que dependiendo de las manifestaciones, el problema es que si la gente viniese a manifestarse, no hay problema. El problema es cuando hay vandalismo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que cerciorarse que las personas que trabajan, visitantes, diputados, etcétera, no vayan a ser sujetos de alguna situación complicada. Entonces, ahí estamos afinando algunos aspectos de seguridad, ¿verdad? Grosso modo, eso es lo que podríamos estar mencionando. Obviamente que todos estamos aprendiendo del uso del edificio, ¿verdad? Y nos hemos ido acomodando y creo que ya vamos agarrándole como el nivel. Ahora bien, nosotros estamos expuestos a la prensa y siempre nos van a estar cuestionando cosas y alguien hace un mínimo de ruido y vamos a ser sujetos de crítica, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Que la institución es muy mediática y por ende cualquier cosa se puede... Ahí tuvimos un problema ahorita con lo de las aguas, ¿verdad? Que se nos presentó la semana pasada. Ahí el problema fue que hay una parte que digamos que el flujo de agua bajó y por la intensidad que se dio, parte se metió, digamos, al lugar. Bueno, ya lo estamos resolviendo, ahora hay una solución ahí sencilla, de bajo costo, y esperamos ya, digamos, solventar. Digamos que son como las cosillas más representativas que se nos han venido presentando, ¿verdad? Vamos a ver, se pretende mantener la idea original del arquitecto, permitir al público recorrer las plazas alrededor del edificio e ingresar. Sí, sí, se va a mantener, ¿verdad? En realidad, en eso que tal vez en un momento dado se ha, yo no sé si tergiversado y demás, ahí lo que nosotros estábamos tratando de plantear es que tal vez se poner alguna valla flexible que en el momento que haya alguna manifestación se pueda cerrar para garantizar la seguridad de las personas, pero normalmente se va a mantener abierto para que todo el mundo disfrute del espacio público y pueda observar el edificio, etcétera, ¿verdad? Es nada más en las ocasiones de que algunas manifestaciones se compliquen, ¿verdad? Porque ya hemos visto que hemos sufrido, digamos, manifestaciones complicadas, ¿verdad? Donde sí hemos percibido vandalismo, digamos, y a veces personas con malas intenciones, ¿verdad? Entonces ahí hay que garantizar la seguridad de la gente, ¿verdad? Que es al final lo que prevalece, ¿verdad? Pero un poco por ahí va el asunto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta adicional? Yo creo que, don Marlon, ya podríamos ir finalizando. A los participantes le agradecería si completan la encuesta que les va a aparecer en pantalla.
Muchas gracias, don Marlon, por su participación. Bueno, fue un placer, un gusto compartir con ustedes, digamos, esos antecedentes y las lecciones aprendidas. Por lo menos espero haber aportado un granito de arena y que les sea útil para sus proyectos, ¿verdad? Fue un gusto y ahí estamos a la orden.